Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis clases de economía en 10 minutos. ¿Qué política es más eficaz? ¿Qué conviene aplicar, la política monetaria o la política fiscal? ¿Y de qué circunstancias depende esta elección? La decisión sobre el tipo de política económica que se va a utilizar frente a cada problema y la forma concreta en que se va a aplicar no es algo caprichoso, puedes imaginarlo. Y eso ocurre más concretamente cuando se trata de elegir entre medidas de política monetaria y política fiscal. En primer lugar, es el resultado de los objetivos que desea alcanzar, y esta es una elección, como hemos dicho y sabemos, puramente política y no técnica. En segundo lugar, se aplicará una política u otra dependiendo de la idea que se tenga de cómo influyen unas variables sobre otras, algo que, como sabemos, los economistas tratan de descubrir con gran dificultad a través de modelos y procedimientos analíticos que no siempre conducen a resultados certeros o científicamente indiscutibles. Por último, la aplicación concreta de una u otra política dependerá de la situación económica en la que se encuentre la economía, pues lo más probable es que una medida pueda tener efectos diferentes en cada coyuntura. Estas tres circunstancias suponen por sí mismas que la decisión sobre la política económica a utilizar y la forma en que se lleve a cabo su aplicación conlleva siempre enormes dificultades. Unas son puramente objetivas, derivadas de lo difícil que es conocer científicamente una realidad tan compleja, sutil y cambiante como es la de la vida económica. Y otras, por el contrario, son subjetivas, resultado de los prejuicios, falta de habilidad o servidumbre de los economistas o de quienes ponen en marcha la política económica. A continuación, y a modo de ejemplo de las dificultades puramente técnicas u objetivas con que nos podemos encontrar, te voy a explicar las circunstancias que hay que tener en cuenta para decidir sobre la utilización, con los mismos objetivos, de la política fiscal y de la política monetaria que hemos estudiado. En los ejemplos sencillos que te vengo poniendo en las últimas lecciones, hemos supuesto que las variables de la demanda agregada, el consumo y sobre todo la inversión o la demanda externa, responden a cambios en los tipos de interés. Pero, ¿esto es siempre así? ¿En qué medida se produce eso? Podría ocurrir, por ejemplo, que la demanda de consumo no sea sensible a cambios en los tipos de interés, bien porque el consumo dependa en mayor medida de otras variables, bien porque se dedica a adquirir bienes que no precisan financiación, bien porque casi no hay capacidad de ahorro y por tanto los consumidores apenas se fijan en los tipos de interés. Igual puede ocurrir con la inversión. Quizás los empresarios definan sus expectativas principalmente en virtud de otras variables y apenas respondan a los cambios en los tipos de interés. En este caso, la política monetaria apenas tendría utilidad para transmitir impulsos a través de los tipos de interés y sobre las variables reales y lograr así cambios en la producción y en la renta. Por el contrario, cuanto más sensibles sean el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas o los cambios en los tipos de interés, más útil será recurrir a la política monetaria. En el primer caso, si los impulsos de los tipos de interés no sirven para lograr cambios en la renta, habría que procurar lograr esos impulsos por otros mecanismos, que ya no podrían ser los monetarios. Tendríamos que actuar entonces a través de los factores reales de los que depende cada una de las variables de la demanda agregada. Como sabemos, para que puedan transmitirse los cambios desde el mercado de dinero al mercado de bienes y servicios, los tipos de interés deben tener la capacidad de influir en las variables reales, lo hemos dicho ya varias veces, de las que depende la demanda agregada, insisto, consumo e inversión principalmente. Pero eso no ocurriría si la demanda de dinero fuese completamente elástica respecto al tipo de interés. En este caso, bajar los tipos de interés para tratar de aumentar el consumo o la inversión sería inútil. No aumentaría la demanda de dinero. Es una situación que Keynes denominó trampa de la liquidez. Se produce porque los tipos de interés son tan bajos
que los sujetos prefieren conservar el dinero antes que invertirlo, así que no lo demandan por muy barato que se ofrezca. En este caso, la política monetaria sería completamente ineficaz para influir finalmente sobre la renta. Por el contrario, si la demanda de dinero fuese muy inelástica, por ejemplo, porque se utiliza principalmente para transacciones que dependen de la renta y por lo tanto depende muy poco del tipo de interés, pues una pequeña variación en la oferta de dinero provocará una fuerte reacción en el tipo de interés. Y si además la elasticidad de la demanda de consumo e inversión respecto a este último, el tipo de interés, es alta, se podrá conseguir un impacto grande en los componentes de la demanda agregada, aumentando notablemente la producción y la renta. La política monetaria entonces sería muy efectiva. Ahora bien, los economistas no logran ponerse de acuerdo sobre la magnitud de estas elasticidades, bien sea porque son muy difíciles de calcular con rigor en la realidad, bien porque antepongan sus preferencias de actuación y vayan buscando el resultado que más convenga para poder justificarlas. En fin, problemáticas como estas que te acabo de exponer son complicadas y ya ves que difíciles de resolver. Son las que constituyen los debates más importantes entre las autoridades económicas a la hora de decidir qué medidas adoptar cuando se producen desequilibrios. Principalmente se pueden abordar con suficiente buen criterio, pues gracias a propuestas teóricas y a estudios empíricos que hoy día realizan los investigadores y las propias instituciones y que se analizan con detalle en los cursos superiores de macroeconomía. No obstante, es inevitable que las decisiones respondan a criterios a veces no científicos, que no sean completamente objetivos y generalmente aceptados, porque las preferencias, como te he dicho, y las ideologías de quienes las toman interfieren. De hecho, en los últimos años, y a pesar de disponerse de mejores medios de contrastación empírica, pues se ha experimentado una importante falta de acuerdo entre los teóricos de la economía acerca de cuáles son los comportamientos que predominan en la realidad. Y ello pone de manifiesto, una vez más, que la cuestión de la eficacia de las políticas económicas no se resuelve tanto en el marco de modelos teóricos como en función del tipo de solución que se prefiere dar a los problemas económicos. Dependiendo de los objetivos que se consideren prioritarios y, sobre todo, de qué variables interesa que resulten afectadas, y sobre todo a qué interés se quiere satisfacer principalmente, pues así se decide una actuación política económica u otra. Supón, por ejemplo, que las medidas de política fiscal y de política monetaria fuesen igual de eficaces. Los modelos pueden predecir que se alcanzará un mismo efecto mediante el aumento, por ejemplo, de la oferta monetaria o del gasto público. Sin embargo, hay un efecto distributivo evidente que habría que tener en cuenta y que normalmente no se tiene. Aunque finalmente pueda conseguirse un aumento de la producción y de la renta global, igual, no es lo mismo que ésta la disfruten, por ejemplo, los propietarios de activos rentables que los desempleados o los pensionistas. Y en particular, pues hay que considerar el diferente marco institucional, ya lo dijimos, desde el que se instrumentan estas dos políticas. Mientras que la política fiscal está sometida, o al menos debe estarlo, al control directo de los parlamentos, que son la sede de la soberanía popular, las políticas monetarias las diseñan los bancos centrales, instituciones mucho más ajenas al control democrático, sobre todo desde que se han ido haciendo independientes. Esto explica por qué todas las medidas de política económica están condicionadas, a su vez, como te he dicho, por los juicios de valor, por los presupuestos ideológicos y, sobre todo, por la preeminencia de unos u otros intereses en el sistema social. ¿Qué instrumento utilizar en cada caso? ¿Aumentamos el consumo o la inversión? O quizá mejor aumentamos las exportaciones. ¿O será preferible que aumente el gasto público en asuntos sociales en lugar de la inversión privada? Y si decidimos aumentar el consumo o la inversión o el gasto público, ¿en qué cantidad lo hacemos? ¿Dará igual que nos pasemos y que el aumento sea mayor de lo necesario? Se trata, efectivamente, de cuestiones bastante complejas y que, como ves, eso es lo que quiero ponerte de relieve, que están íntimamente relacionadas unas con otras. Para poder tomar las decisiones económicas, en fin, hay que disponer de muy buena información y de un conocimiento profundo
de los efectos que puede provocar la adopción de cada una de ellas. Por eso es tan complicado acertar y por eso no siempre se pueden dar soluciones efectivas a los problemas económicos. Lo vamos a ir comprobando en las próximas lecciones.